SP Radio, concientizando la radio. Anoche usted fue la alegría de la fiesta. Pero hoy toda la mañana ha sentido que la cabeza le explota y casi no quiere acordarse de su éxito de anoche. Para estos casos, usted sabe que un Gin Tonic refresca, reanima y compone rápidamente. Gin Tonic, preparado con Quina Canada Dry, lo dejará como nuevo. Los accidentes no avisan. Para heridas leves, raspones y cortaduras, use Bandita. Téngala a la mano, solo cuesta 5 centavos. Bueno, pues muy representativo lo que acabamos de escuchar y aparte pues nos lleva a otra época, ¿no? Muy acorde a lo que tocaremos hoy en Música y Cultura. Mau González, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias Arlet, Luis. Encantado nuevamente de estar con ustedes. Pues qué gusto iniciar nuevamente con esta sección, Historia del Rock and Roll Nacional y su evolución. ¡Qué padre tema! La verdad que sí, Mau. Bueno, pues cuéntanos qué nos traes, ¿no? Del rock el día de hoy. Bueno, el rock and roll llegó a nuestro país en la década de los 50, específicamente en 1956. Se dice que la orquesta de Pablo Beltrán Ruiz fue el precursor en nuestro país. Todos en algún momento habremos escuchado alguna canción del maestro Beltrán Ruiz y se centra en los lugares de baile en los 50. Él le da difusión a esto que llaman el rock and roll. Aunque si escuchamos algunos de sus temas, pues bueno, lo ligamos un poquito más hacia la cuestión de danzón y todo esto, pero bueno, vamos, es parte de la evolución, ¿no? Sin embargo, la industria discográfica de esa época obligaba a los grupos a grabar covers. En su momento la limitante fue el idioma, obviamente, ¿no? Porque sabemos que todo este tipo de música, pues bueno, estaba enfocada a la música anglosajona y era una repetición, o bueno, un cover de lo que en su momento sonaba en Estados Unidos específicamente, ¿no? Por ese motivo, las disqueras optaron por hacer una traducción, si no del todo exacta, por lo menos que fuera agradable y semejante a la original. En este tenor, y a título muy personal, yo les puedo comentar, vamos, que hay muy buenos covers, ¿no? E incluso superaron a los originales. Pero también existe la contraparte de muy malos covers, y por eso, pues bueno, tenemos la música que consumimos actualmente. Todos alguna vez habremos escuchado a los Teen Tops, los Rebeldes del Rock y los Locos del Ritmo, ¿no? Estos son un claro ejemplo de lo que en su época fue el rock and roll anglosajón adaptado precisamente a nuestro idioma. Entonces, de ahí tenemos una segunda etapa en los años 60, específicamente en 1966, según algunos datos que tenemos en alguna biblioteca, una división entre los intérpretes del rock, los que continuaron con la costumbre de copiar las canciones extranjeras, ¿no? Que por cierto fueron numerosas las bandas, pero muy pocas tuvieron el éxito deseado, a diferencia de las bandas que decidieron crear y tocar sus propias composiciones, que tuvieron una gran aceptación entre el público. Les vuelvo a comentar, estos grupos, como los Teen Tops y los Rebeldes del Rock, Locos del Ritmo, y de ahí, bueno, surgen algunas otras bandas que no fueron tan representativas en el rock de los 60s, pero que sin embargo fueron parte muy importante de esta evolución, ¿no? No, y aparte, bueno, creo que es la historia de nuevas formas de comportamiento juvenil también, y pues también la experiencia de ser joven en ese tiempo, cómo se transformó irreversiblemente y constituyó como una categoría cultural, ¿no, Mau? Sí, definitivamente. Esta, precisamente, como comentas, Arlet, es en una segunda etapa. A partir de 1968 es un año socialmente muy representativo y lo sabemos todos, ¿no? De ahí fue un parteaguas muy importante, inclusive en la vida socialmente y bueno, políticamente hablando, ¿no? En nuestro país, en ese tiempo, bueno,
se intentaba que el rock nacional se llevara a otro nivel, aún en contra del gobierno mexicano, como bien lo comento. Este movimiento que surgió en el 68 y las secuelas de este liberan ataduras comerciales y culturales, y todo este proceso que se llevó precisamente en la liberación de la época y de los jóvenes que buscaban precisamente ese resurgimiento, más bien ese surgimiento, y bueno, darse a notar, y que justo aquí permite que el nacimiento de la semilla de una música que verdaderamente expresó la realidad de la juventud mexicana en ese entonces, ¿no? Por lo siguiente, es un parteaguas, vuelvo a comentar, en 1971 también se llevó a cabo en Avándaro el festival, que logró reunir a más de 300,000 personas, y con eso se demostró que el rock mexicano ya era una realidad cultural y que iba más allá de un simple gusto o un estilo musical. La contraparte del gobierno que tenemos en esta época, pues bueno, a partir de ese momento se empezaron a negar permisos y algunas circunstancias que obligaban a los grupos pues, precisamente a tocar en corralones, en bodegas y terrenos baldíos, ¿no? En alguna periferia dentro de la ciudad, y específicamente en la Ciudad de México, que se llevó este proceso, y en algunos otros estados de la República que tienen la influencia, como en Tijuana y en algunas partes de la frontera, ¿no? Que de ahí surge el boom específicamente de los grupos en esa época, ¿no? Así es, Mau, y sobre todo entender que el rock también es la forma de expresión y sensibilización social, que a partir de este género también la juventud pudo articular de manera efectiva diferentes demandas sociales. Esto, si revisamos, como bien lo comentas, la historia del rock nos ha llevado a entender también cómo este sector o este grupo, género de rock, generó que la cultura o los diferentes grupos sociales, políticos y económicos se manifestaran mediante este género. Digo, este es un impacto que no solo queda en lo que es la música, sino el impacto social que también tuvo finalmente con lo que ahorita nos estás comentando, ¿verdad, Luis? Es correcto, la verdad es que bueno, pues la historia de este género constituye una vertiente para revisar y reflexionar, ¿no? Sobre todo lo que pues, escuchamos, toda nuestra historia cultural. Es correcto, y de ahí precisamente está la separación, inclusive esa evolución que tuvieron esos grupos en su momento. Por ejemplo, ustedes deben de recordar bandas actuales que inclusive, han tenido que llevar ese proceso. Antes, por ejemplo, como un claro ejemplo, Kenny y los Eléctricos tuvieron que cambiar su nombre de Kenny and the Electrics. Por ejemplo, Dangerous Rhythm, que es por ejemplo ahorita Ritmo Peligroso, son grupos específicamente, o el mismo Three Soul in My Mind, que eran grupos que tuvieron que tener esa evolución precisamente para darle ya una identidad a nuestro rock nacional. Ellos actualmente ya tienen están posicionados en están posicionados y son parte de este gran movimiento que se ha llevado a través de los años, y que por sus nombres precisamente del inglés al español fue esa vertiente, precisamente es dar entre un antes y un después. Además muchas otras bandas, ¿no? Que inclusive no figuraron como tal, pero bueno, que también participaron, como Mask, Luzbel, que bueno, inclusive ellos tienen ya nombres precisamente en español, que no tienen nada que ver con algún nombre anglosajón, y algunos otros, y a partir de este movimiento, bueno, ya viene lo que es rock en tu idioma. Todos tenemos ya pues esos datos, y específicamente por qué fue creado rock en tu idioma. Fue precisamente por el objetivo que tienen algunas bandas sudamericanas de renombre de lograr escalar el mercado internacional, ¿no? Y todos sabemos también que algunas bandas como en los países de Argentina, Chile, Colombia, España, Estados Unidos, mismo Estados Unidos y México obviamente, logran establecer una alianza estratégica a nivel de difusión. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Bueno, que empezaron a intercambiar grupos para que sonaran en sus radios locales, y de esa manera pues bueno, tuvieran mayor difusión y tuviera más apertura a nuestro rock nacional específicamente. De España, por ejemplo, algunos grupos que estuvieron inclusive acompañando a varias de estas generaciones a partir de los 80s fueron los Hombres G, La Unión, por ejemplo, por dar algunos datos. En el caso de Argentina, pues bueno, Soda Stereo, Los Enanitos Verdes. De Chile, por ejemplo, La Ley, que bueno, fueron grupos que se empezaron a acercar precisamente a esta gran plataforma que es México, ¿no? México para ellos significaba precisamente tener ese mercado internacional, y fue precisamente México esta plataforma, ¿no? Y bueno, que hablar de grupos mexicanos, ¿no? Nacionales,
que se formaron en ese entonces precisamente a raíz de este movimiento, que fue Botellita de Jerez, Maldita Vecindad, Café Tacuba, por mencionar algunos, ¿no? Inclusive Caifanes, que fueron de algunos de los grupos que surgieron en ese entonces, ¿no? Que tenemos mucha tela de donde cortar, inclusive para hacer otro programa parecido a lo que estamos comentando el día de hoy, y que me gustaría lo pudiéramos tocar en alguna otra sección, precisamente porque el rock nacional es un inicio, un proceso, inclusive no tiene final, porque estamos en ese inter, ¿no? de que siga creciendo y bueno, tener mayor difusión. Sabemos que ahorita algunos grupos pues bueno, han formado parte de alguna banda sonora, inclusive de algunos bonus track de algunas películas y todo esto, de inclusive películas nacionales, ¿no? Que eso le da mayor apertura a nuestra música y a nuestro rock nacional específicamente hablando. Bueno, la verdad es que sí, como lo comentas, yo creo que sí habríamos que tener o hacer otro programa de esto, porque la verdad es muy interesante. Aunque hoy en día el rock genera pues esta industria de entretenimiento, detrás de toda esta lógica de consumismo pues hay una riqueza histórica, ¿no? Que tenemos que estar pues viendo y analizando, ¿no crees, Arly? Así es, y sobre todo motivar en que, aunque lamentablemente las industrias discográficas poco han estado ayudando a la difusión de estos grupos de rock, pues que se escuche el rock nacional, ¿no? Que consuman lo mexicano, lo del país, porque pues tenemos mucha cultura, muchos grupos, mucho talento en México para que esto se difunda más y no todo quede en ciertos sectores o bien opacado. Pues también sabemos que existe la piratería, ¿no? Y lamentablemente esto tiene un impacto y afecta pues a la difusión y a que estos grupos pues se incentiven, tengan más proyección y valorar lo que tenemos y lo que hacemos aquí en México. Así es, no, definitivamente vamos a tratar de darles a nuestra audiencia algo de mayor información al respecto, inclusive con grupos más actuales. Esto es solamente un proceso que ha llevado nuestro rock nacional, pero que tiene mucha tela de donde cortar, vuelvo a repetir. Necesitamos como medios precisamente dándole esa proyección a esos grupos que están en ese proceso. Si alguno de ellos nos escucha o nos sigue, nos mande algunos datos pues precisamente para tener esa difusión y por qué no, pues darle, que nos visiten en cabina y podamos darles a nuestro público algo que escuchar nuevo, ¿no? Pero bueno, con bandas precisamente queretanas, ¿no? Que también eso es lo más importante. Pues ahí está abierta la invitación y sobre todo les pedimos a nuestros radioescuchas que nos envíen sugerencias de qué géneros musicales quieren que se esté hablando, qué críticas quieren que se estén tocando referente a lo que es la música. Digo, es un tema súper amplio, Luis, Mau, y creo que pues por eso tenemos a la voz autorizada aquí que nos puede retroalimentar con toda esta sección, ¿no? Claro que sí, Mau González, pues vamos a estar al pendiente de tu sección de la próxima cápsula para ver, pues realmente seguir con este tema. ¿Y qué les parece si vamos a finalizar el día de hoy hablando históricamente con un tema muy importante también dentro de todo este tema, ¿no? Que es nostalgia con el grupo El Tri. Muy bien. Bueno, pues nos despedimos y vámonos con este tema. Y consuman el rock nacional. Ya está. Es la nostalgia de fin de siglo y se vuelven a oír las rolas de los Beatles, de Elvis, de Janis, de Hendrix, de Morrison y de Lennon. Poder regresar y revivir los recuerdos y los buenos tiempos, porque recordar es vivir y todos queremos vivir más. En la nostalgia de fin de siglo se vuelve a poner de moda la ideología del Che Guevara y todos quieren ser rebeldes y contestatarios, anarquistas
tiempos, porque recordar es vivir, todos queremos vivir más. De fin de siglo, y los hijos se rebelan contra los padres, como los padres lo hicieron con los abuelos, con la misma actitud, las mismas fachas, las mismas causas, y hasta la misma música. Y es que es la nostalgia de fin de siglo, y todo el mundo quisiera el tiempo poder regresar y revivir los recuerdos y los buenos tiempos, porque